Hola de nuevo. En esta cápsula formativa vamos a plantear una serie de ejercicios que pueden servir a tu organización a plantearse la respuesta a esta cuestión de cómo innovar. Para ello vamos a revisar una serie de ideas que van a ser muy interesantes para compartir con tu equipo o con el entorno de trabajo en tu desarrollo de esa idea de negocio. ¿Vale? Normalmente nos vamos a encontrar un montón de definiciones, ¿no?, que tienen que ver con la innovación, cómo se hace, cómo se incorpora en las organizaciones, cómo se desarrolla y qué beneficios tiene, etc. En este caso no me interesa tanto pararme por ahí, sino en haceros una serie de preguntas que pueden ser útiles a la hora de aterrizar, ¿no? Aterrizar este proceso complejo que deberíamos tener dentro de nuestras organizaciones. Una cosa que me llamó la atención en una formación en la que pude asistir fue una pregunta, ¿no?, que me plantearon, que es cosas que se hacen exactamente igual como se hacían hace mucho tiempo. Intenta buscar primero en tu entorno, ¿no? Primero en donde vives, en donde te desarrollas tu actividad, ¿no? A ver qué cosas se siguen haciendo como hace un montón de tiempo, ¿no? Buscando y preguntando por qué no, también una inteligencia artificial para esta actividad me respondía, pues los panaderos, ¿no? Los panaderos siguen manteniendo una actividad como hace muchísimo tiempo. Digo, ¿y de qué manera se podría innovar o hacer un desarrollo en relación a alguno de sus procesos? Bueno, efectivamente, aparecen temas de mecanización, aparecen temas de consumos energéticos, etc. Bueno, la idea de esta pregunta sería también para llevarla luego a tu actividad, o sea, en tu ámbito profesional, ¿qué cosas se hacen exactamente igual que se hacían hace un montón de tiempo? Pues no lo sé, desde las reuniones hasta la toma de decisiones, hasta el proceso productivo de fabricación, etcétera. No lo sé. Depende de dónde estés. Claro, en qué partes de ese negocio se siguen haciendo las cosas como hace un montón de tiempo, ¿no? Eso sería directamente una posible reflexión para poder encontrar lugares en donde podría ser interesante poner el foco, ¿no? Para ver de qué manera aquí se podrían mejorar o por lo menos plantear una serie de ideas que tengan que ver con innovar, ¿no?, dentro de tu modelo de negocio, ¿vale? Un ejercicio que es muy sano y muy útil a la hora de incorporar este proceso de reflexión sobre nuestro día a día tiene que ver pues eso, con ir revisando los negocios que tenemos en nuestro entorno, en la cafetería donde bajamos a tomarnos el café, en el negocio que tenemos enfrente de casa que se dedica a no sé qué. Bueno, pues intentar analizar y poder explorar cómo son sus modelos de negocio y ver en qué se diferencian de otras propuestas de valor e intentar descubrir exactamente dónde están esas claves que los hacen distintos, ¿no? Porque de alguna manera está claro que si ese negocio sobrevive será porque tiene algo que ofrecer, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera está incorporando pues temas de posibilidades de innovación? Pues en la forma en cómo gana dinero, en la forma en cómo estructura y reduce sus costes, pues no lo sé. Entonces, esos son ejercicios que también, trayendo, como decíamos antes, de manejar un modelo de negocio, pues que realmente nos puede servir para hacer un ejercicio de aprendizaje y de creatividad sobre ideas inspiradoras que podríamos llevar a nuestra actividad. Bueno, esta pregunta llevada a tu terreno al final será, bueno, entonces tú en tu actividad diaria, en tu forma de hacer este desarrollo de negocio que estás planteando, claro, ¿cómo innovas? O sea, ¿de qué manera planteas esto? ¿Tienes un equipo? ¿Tienes un departamento? ¿Está externalizado? ¿Lo haces con una inteligencia artificial? ¿Cuál es el modelo, ¿no?, que estás utilizando? Pero al mismo tiempo, en las discusiones que se plantean a veces cuando hacemos formaciones sobre este tema, es que hay una serie de parálisis en las organizaciones o en la estructura o en que no hay fondos dedicados a hacer esta actividad. Bueno, la cuestión es intentar descubrir cuáles son los factores que bloquean la innovación en tu organización. Esto es una pregunta también importante
porque a veces en las organizaciones no se avanza, no se evoluciona en estos temas, pues porque hay algo que está colapsando el sistema, ya sea su diseño, ya sea la forma de organizarse, la forma de tomar decisiones. ¿Cuáles son los factores que bloquean la innovación en tu organización? Bueno, pues esto sería otra forma también de intentar indagar sobre el sistema organizativo de la innovación en tu proyecto emprendedor, ¿vale? Otra actividad que podemos plantear para reflexionar sobre cómo estamos ubicados en el mercado y dónde podemos encontrar huecos para innovar es hacerlo desde el punto de vista intersectorial, es decir, dónde está ubicada nuestra actividad, dónde está ubicada nuestra empresa, nuestra propuesta en relación al mercado. Y para eso establecemos dos ejes. Uno que nos habla sobre la estabilidad en el mercado, si es estable o es inestable en la actividad a la que nosotros nos dedicamos. Y por otro lado, descubrir si lo que tenemos es alta o baja competencia. Hombre, en general nos vamos a encontrar con que prácticamente todas las actividades tienen mucha competencia, ¿no? Pero en cualquier caso, como cada negocio tiene su desarrollo, su territorio, su espacio, ¿no? donde va a ubicarse, sea físico, sea online o ambos, bueno, pues esto nos permitiría reflexionar sobre cuál es esa localización y qué estrategia debería asumir la empresa a la hora de abordar esto. No necesariamente esta forma de enfocar, ¿no? tiene que ver con solo estas estrategias, pero sí que es cierto que en función de cómo sea nuestro mercado y cómo sea nuestra competencia, nos va a obligar a ir a un lugar a otro. En cualquier caso, si lo que tenemos es alta competencia y un mercado inestable, muy probablemente tendremos que incorporar como estrategia fundamental de desarrollo de negocio la innovación. Otro ejercicio que podemos plantear dentro de nuestro equipo a la hora de indagar cómo deberíamos hacer este desarrollo de la innovación, pues lo podemos hacer en estos 3 pasos que os voy a plantear. Vale. La primera cuestión, el primer ejercicio es hacer un listado de problemas que se dan actualmente en tu negocio, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Pues sobre todo sirve para que luego podamos establecer una categorización, ¿no? Podrían ser estas categorías o podrían ser otras, ¿no? Lo que es interesante es que cuando a alguien se le pregunta sobre los problemas que se están dando a la organización, tiene que ver mucho con disfuncionalidades del sistema, con el hecho de que se cometen errores o con situaciones donde entre las personas, conflictos interpersonales, etc. De ahí, bueno, lo ideal sería que pudiésemos extraer toda esa serie de posibilidades de errores. Cuando nosotros lo volcamos a un modelo gráfico como este que os estoy mostrando, pues nos va a dar una información. Y de hecho en muchos casos se puede utilizar de forma visual, pues porque aparecen todas las ideas en una parte. Hombre, esto nos está señalando que ahí efectivamente hay una zona problemática, ¿no? dentro de la organización. O está muy distribuido. Bueno, pues a lo mejor hay que atender a diferentes asuntos que nos van a localizar de alguna manera dónde están esos problemas. Bueno. Cuando esto lo haces con un equipo relativamente grande es muy, muy llamativo, ¿no? Porque se suele concentrar, dependiendo de cómo sea ese grupo de trabajo, pues en unos problemas u otros. Bueno, el siguiente paso, esto lo dejamos aquí aparcado y luego volveremos sobre ello. El siguiente paso de reflexión que podemos hacer tiene que ver sobre un ámbito mucho más amplio, ¿no? de esos problemas, ¿no? En el caso de que necesitemos dar una siguiente revisión, pues bueno, a partir de esquemas o de modelos, ¿no? de análisis como PESTEL, que es mucho más macroeconómico, pues aquí también podríamos intentar localizarlos y buscar un esquema como el anterior e intentar ponerlos donde realmente pueden estar esos problemas, ¿no? que estamos localizando. Claro, esto nos está dando pistas de por dónde podemos poner el foco en esos ámbitos para poder hacer un desarrollo. Por ejemplo, que aparece en el tema tecnológico y la inteligencia artificial. Si nuestra organización a día de hoy no está incorporando ningún sistema y desconoce por completo por dónde puede hacer un desarrollo apoyándose en esas nuevas tecnologías, pues obviamente ahí podría ser un buen camino para indagar. En la siguiente parte de este trabajo, ¿no? que podemos hacer dentro de nuestro análisis interno, se pueden plantear estas 3 preguntas, ¿no? La primera cuestión es, ¿qué tipo de innovaciones se están dando actualmente en nuestro sector, ¿no?
más allá de obviedades de inteligencia artificial, en concreto en nuestro ámbito profesional, en dónde están llegando las innovaciones. Obviamente, muchas tendrán que ver con un desarrollo tecnológico, pero no necesariamente todas ellas. Pueden estar basadas en un rediseño de la atención al cliente, de los enfoques de comercialización, no lo sé. Bueno, ahí hay un montón de posibilidades. ¿De dónde vienen las innovaciones? La siguiente cuestión tendría que ver con la competencia. ¿Cuáles son las barreras de entrada que existen en el sector actualmente para dedicarse a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Nuestro sector tiene muchas barreras de entrada, sean financieras, sean de temas ambientales. O sea, ¿cuáles son las barreras de entrada? O si realmente no tiene ninguna barrera de entrada y desde cualquier ámbito se puede incorporar a nuestro sector profesional pues con otras iniciativas, ¿no? Y luego una pregunta también muy interesante y que curiosamente en muchas organizaciones nos encontramos que no son capaces de responder a esto, que es ¿dónde está la rentabilidad de lo que hacemos, ¿no? Comprender cuál es la rentabilidad del tiempo que dedicamos a hacer nuestra actividad, de dónde se gana dinero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. Y por último, la pregunta sería, en esta actividad continuada, la tercera parte sería preguntar sobre el futuro, ¿no? Preguntarse en nuestras organizaciones sobre qué tipo de empresa deberíamos ser dentro de 5 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, pongo positivo y negativo porque siempre hay como dos actitudes, ¿no? Cuando se plantea esta cuestión. Entonces hay gente que es muy derrotista, que cree que el mundo va a peor y que todo se está complicando un montón y que por lo tanto esa empresa debería ser posicionarse en ese futuro de una manera mucho más conservadora, pero también hay gente muy optimista y su mirada en positivo pues le lleva a descubrir que tienen que evolucionar de alguna manera el modelo de negocio hacia algún lado. Bueno, cuando nosotros damos estos tres pasos, esas tres partes que acabamos de generar ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Claro, efectivamente, esta se llama futuro. Estamos descubriendo hacia dónde podría orientarse la estrategia de la empresa, entendiendo a esas necesidades que se van a dar y que, por lo tanto, dónde tendría que estar ubicada nuestra empresa en los próximos años. Pues alineada con los ODS o trabajando en temas más conscientes de forma medioambiental porque tiene impacto por su actividad que desarrolla, etc. Bueno, en cualquier caso, aquí lo que estamos mirando es el futuro. Cuando nosotros nos vamos a esta capa que decíamos antes, cuando estamos hablando de las innovaciones, de las barreras de entrada, de la rentabilidad, etc., de lo que estamos hablando es del negocio actualmente. Estamos hablando de situaciones que a día de hoy son las que están marcando el tránsito de nuestra actividad. Y si miramos finalmente hacia esta recopilación de problemas, normalmente los problemas actuales tienen que ver con las decisiones anteriores. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando las organizaciones se enquistan, se paralizan en esta resolución de problemas actual? Bueno, pues que efectivamente están respondiendo a estas situaciones anteriores que están heredando, pero no están mirando a su presente, ¿no? No están mirando a su presente. Como reflexión en estas actividades sería ¿dónde está poniendo el foco ahora mismo mi organización? ¿Dónde debería ponerla? ¿Y qué estrategias debería seguir desde el punto de vista de la innovación para poder ubicarse en ese plano de futuro? Bueno, es una actividad que es muy interesante si la desarrollamos con un equipo porque ahí va a haber mucho debate. Vale. Cuando estamos hablando de organizaciones que están empezando, ¿no? Que están emprendiendo, claro, el problema está en que si su tamaño es demasiado pequeño, pues nos vamos a encontrar con que la innovación se deja como a un lado. Vale, por lo tanto, ¿cómo podríamos estructurar un sistema organizativo que incorporase la innovación? Bueno, cada vez más lo estáis viendo que hay pequeñas empresas que están incorporando conceptos como laboratorios, ¿no? Como laboratorios internos y que tienen que ver con qué, bueno, pues con hacer un pequeño desarrollo de I+D+I. Bueno, esto en algunos casos se podría identificar como hay como tres posibilidades de trabajo internamente dentro de este posible laboratorio. Primero, un tema de exploración. O sea, ¿qué es eso que está sucediendo en el mercado? ¿Qué cosa está haciendo la competencia? ¿Qué insights se están dando en el mercado que pueden ser interesantes para lo que yo hago y demás? Vale. Después de hacer esta exploración, lo ideal sería hacer diseños,
prediseños, propuestas de desarrollos que podrían ser interesantes desde el punto de vista de la actividad futura de la empresa. ¿Para qué? Para hacer desarrollos de prototipos y propuestas internas que permitiesen de alguna manera hacer contrastes en nuestro propio mercado sobre esas posibles soluciones de futuro. Claro, si somos una empresa muy pequeña o estamos arrancando con nuestro proyecto de emprendimiento, esto nos va a llevar a tomar una decisión que tiene que ver con el plan de formación. Por lo tanto, el laboratorio, en algunos casos, también está siendo la nueva fórmula más allá de recursos humanos donde se está ubicando esos planes de formación. Porque además está conectado, si son empresas pequeñas, con la capacidad que tienen las personas para abordar e incorporar estos cambios constantes que se están dando. Ponemos aquí lo del Ikigai porque lo tenemos ubicado muchas veces en que lo que es el desarrollo profesional y personal de la persona tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con su enfoque casi también empresarial y organizativo de hacia dónde quieren ir y lo que sustenta detrás de ese cambio, pues obviamente son las personas, ¿no? Bueno, hay un montón de libros interesantes que hablan sobre hacia dónde van las cosas. Yo recomendaría esas lecturas que publicaron hace unos años desde el Impact Hub de Madrid, donde nos encontramos 3 publicaciones muy sencillas con un montón de gente aportando ideas y que realmente sirven para reflexionar sobre qué tipo de mercado nos vamos a encontrar y qué decisiones podríamos ver en ese futuro posible, ¿no? Que seguramente nos van a ayudar y por lo tanto conectarlo con esa idea de cómo podemos innovar. Bueno, otro clásico cuando estamos hablando de innovación es incorporar herramientas o más bien sistemas de desarrollo de propuestas novedosas como es el design thinking. Al final, esto es una herramienta muy útil porque permite que en organizaciones puedan estar utilizando de forma estructurada un sistema de innovación. Al final son desarrollar una serie de pasos ordenados donde realmente nos van a permitir ir evolucionando poco a poco los diferentes diseños para solucionar posibles problemas que vayamos encontrando. Los pasos sería, pues eso, primero establecer una investigación para poder comprender cómo el mercado o cómo determinadas personas, mejor dicho, y en concreto personas, están teniendo una serie de situación incómoda o un problema o una necesidad que no está cubierta. Lo que nos obliga a nosotros es explorar todo esto para luego llegar a definir un solo problema, cuál es el problema realmente que queremos atender y a partir de este problema poder generar creatividad y plantear posibles soluciones, ¿no? En abierto a ese posible problema. De eso se hace un cribado, se establecen una serie de prioridades, se escoge alguna y se crea un prototipo. ¿Para qué? Para luego poder probarlo, ¿no? Como decíamos en otra cápsula, este proceso es un proceso iterativo, es decir, que realmente no es un solo viaje, ¿no? Hasta el primer prototipo, sino que ese prototipo luego vamos mejorándolo y evolucionándolo hasta que tenemos una posibilidad de que esa idea pueda resultar útil, ¿no? para alguien. Bueno, si esto lo incorporamos en otras metodologías de trabajo, nos vamos a encontrar con que la fase de desarrollo de ideas para resolver problemas, claro, una vez que ya tenemos esta parte de prototipo, incorporar otro sistema iterativo ágil nos va a permitir pues ir haciendo este desarrollo, ¿no? y esta mejora para luego, una vez que ya tenemos algo muy concreto, poder ir desarrollándolo en diferentes fases o sprints. Bueno, trabajar sobre Design Thinking, Lean Startup o Agile pues, os va a servir para estructurar dentro de la empresa cómo ir de forma ordenada montando un sistema propio de innovación. Vale. Dentro de las diferentes posibilidades de conseguir información sobre innovación, bueno, pues tenemos aquí varias recomendaciones, ¿no? Innovación de Dublin, que estructura en este libro cómo se pueden estructurar esos tipos de innovación en los diferentes ámbitos de la empresa.
A mí, a nivel España, me parece muy importante y muy interesante lo que está haciendo Alfonso Cornellá, que es un clásico, tiene un montón de publicaciones interesantísimas sobre cómo incorporar la innovación en la empresa. En concreto, este modelo de innovación de Infonomía, que es una publicación que explica muy claramente cómo incorporar estos procesos de innovación en las organizaciones. Y luego pues tenemos un montón de libros. A mí personalmente Design Thinking para la innovación en la estrategia es un libro que me parece clave para poder entender cómo podemos incorporar Design Thinking en nuestras mecánicas de empresas. La empresa invencible es otra publicación, y las decisiones estratégicas, que en concreto son modelos gráficos que podemos llevar a la reflexión sobre cómo incorporamos la innovación. Serían quizás las 3 publicaciones que a mí me parecen muy, muy interesantes a la hora de trabajar. Sobre actividades concretas, la Designpedia trae herramientas concretas bien descritas para poder llevarlas a nuestro día a día, aunque en la página que se llama Design Thinking en español tenemos muchas publicaciones, muchas recomendaciones, muchas herramientas y muchos debates abiertos sobre cómo incorporar esta mirada de buscar nuevas formas de hacer y de resolver, ¿no? Bueno, en concreto, volviendo al principio, la pregunta del millón es ¿cómo podemos innovar en nuestra organización? Bueno, pues la idea sería, sobre todo, localizando aquellos espacios que se siguen realizando como hace mucho tiempo, y la pregunta vendría a ser ¿de qué manera podemos incorporar mejoras y desarrollos actualizados sobre esos procesos, funciones y tareas que hacemos en las empresas?